Hola gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un video volviendo a tratar el tema de los vuelos nupciales, esta vez siendo un poco más detallista que en el video viejo de más de un año. Así que vamos a comenzar este video interesante donde voy a tratar de explicarle bien el tema de los vuelos nupciales acá en Argentina. Argentina tiene una gran extensión, de hecho su tamaño es prácticamente el de casi toda Europa junta, y como se extiende de norte a sur, su clima varía muchísimo de una región a otra, así como también por la geografía tenemos diferentes tipos de terrenos, de clima, y entonces vamos a tener que dividir el país en diferentes sectores, pero yo, como soy acá del noreste de Argentina, voy a tratar el tema de los vuelos principalmente basándome en los registros de la zona. Bien, ¿cuándo comienzan los vuelos nupciales acá en Argentina? Tendremos que dividirlo en dos grandes zonas, la zona noreste y centro-norte, y la zona centro, sur y noroeste del país. De esta manera vamos a tener dos zonas principales que serían esas, donde en la zona noreste y centro-norte los vuelos comienzan mucho antes que en el resto del país, siendo generalmente los primeros vuelos los más adelantados sucedidos a mediados de agosto, es decir que desde mediados de agosto en el norte del país vamos a tener, en el centro norte y en el noreste del país vamos a tener los primeros vuelos nupciales, que serían de un grupo de especies específicos. Generalmente en mi región vuelan en esa época Nilanderia fulva, Monomorium pharaonis, Camponotus segutatus y un par más. Pero al final de esta temporada, cerca de octubre, fines de octubre, es cuando se comienzan a ver los vuelos masivos más grandes y comienzan a aparecer otros géneros, como género Pheidole, con ciertas especies como Pheidole bergi, que comienzan a volar desde esas fechas hasta inicios de febrero. Si el clima está óptimo, van a volar de corrido casi, es decir, no va a haber una semana en la que no vuelen esta especie. Pero el punto máximo es entre fines de noviembre, diciembre y hasta mediados de enero. Luego de eso vamos a tener el tema de las lluvias y demás, que dependiendo de la época a veces tenemos veranos húmedos o veranos secos, y eso también influye muchísimo en la frecuencia de vuelo, así que es algo también a tener en cuenta, no solamente las fechas. Así que ese sería para el noreste el rango de fechas de vuelos. Ya para lo que vendría siendo el centro del país y el centro oeste del país, así como el noroeste, los vuelos iniciarían recién en mediados de septiembre o principios de octubre y se extenderían teniendo también el pico máximo entre diciembre y enero. Eso sería más o menos lo único que yo tengo más o menos ubicado de esas regiones del país. Respecto a las fechas de cierre de los vuelos, en el noreste y centro norte también tenemos la característica de que se extienden más, llegando incluso hasta mediados de abril o principios de mayo, siendo algo que no se da, por ejemplo, en el centro del país, donde para mediados de marzo ya estarían concluyendo los vuelos y de ahí no se volverían a ver hasta mediados de septiembre. Pero en el noreste y centro norte es así como les estoy diciendo. De hecho tenemos una pequeña estrecha de junio-julio, la primera semana y hasta la segunda como mucho de agosto, y la zona en la época en la que no tendríamos vuelos acá en el noreste. Pero en el resto del país se extiende un poco más por la zona climática. También por el tema de la fitogeografía, es decir, la distribución de la vegetación en el país, así como los tipos de terrenos, la temperatura promedio, la humedad y demás. Vamos a tener distintas especies distribuidas en diferentes provincias, pero la zona litoral tiene más o menos la misma variedad de especies, o al menos la misma variedad de géneros. Así que podríamos decir que lo que es la zona litoral
noreste del país, centro del país también. Podemos tomar también el centro norte en esto y como zonas donde vamos a tener géneros similares de especies volando. Pero lo que sería la parte patagónica del país ya tendrá una variedad diferente de hormigas, la zona andina también, así que hay que tener en cuenta eso. Otra cosa también que varía es la zona. Por ejemplo, no es lo mismo buscar vuelos nupciales en zonas rurales que buscar en zonas muy urbanizadas como ciudades. Generalmente en lo que es una ciudad vas a tener más suerte con el tema de los vuelos nupciales si estás cerca de terrenos abiertos como pastizales, es decir, cerca de la periferia de la ciudad o cerca de alguna plaza donde haya densa vegetación o algún parque natural donde haya mucha vegetación. En cambio, en las zonas rurales prácticamente vas a encontrar vuelos de especies en cualquier parte, porque por ejemplo en mi pueblo tenemos calles de tierra en casi toda la totalidad del pueblo, tenemos muchos terrenos baldíos donde crece parches de monte nativo, selva en galería y montes de espinales, además de que toda la zona es una zona de llanos con sabanas y humedales, donde en la sabana predominan lo que son los pastizales y montes de espinales. Entonces estas grandes extensiones de pastizales nos van a dar también la posibilidad de encontrar muchas especies terrestres, entre ellas del género Pheidole, del género Camponotus terrestres, especies terrestres, y las especies granívoras suramericanas como la Pogonomyrmex de diferentes especies. Bien, esa sería más o menos la diferencia que podríamos encontrar en cuanto a la variedad de especies. En las zonas urbanas lo que predominarían serían las especies que se adapten bien al ambiente urbano, por ejemplo Linepithema humile, que es la hormiga argentina por excelencia que todo el mundo conoce, por el hecho de que es invasora en muchas partes del mundo. Ahora, otras especies que pueden ser exitosas en zonas urbanas serían Nilanderia fulva, es una especie que se adapta muy bien al ambiente urbano. Otra especie que se adapta muy bien al ambiente urbano, pero ya es más en zonas donde encuentren terreno sin pavimentar o cementar, que serían por ejemplo las Pheidoles, Pheidole bergi, Pheidole aberrans, serían dos ejemplos de esto. Además tenemos las especies carpinteras, donde las más exitosas en zonas urbanas, es decir, ciudades y zonas muy pobladas, serían por ejemplo las Camponotus mus, que son hormigas carpinteras. Son muy exitosas en zonas urbanas por el hecho de que pueden ocupar grietas en paredes, la madera de los techos de las casas, paredes de madera, es decir, casas abandonadas, troncos viejos de árboles en plaza. Es una especie muy exitosa en lo que es el ambiente urbano, así que sería otra de las especies que podrían encontrar con facilidad o tal vez con menos dificultad que las especies que nosotros acá en las zonas rurales del país podemos encontrar fácilmente por el hecho de estar en zonas abiertas, naturales, sin casi degradación ecológica por parte de la mismísima urbanización. Bien, como ustedes estuvieron viendo en las tomas que estoy mostrando en el video, se habrán dado cuenta que hay reinas y que grabo de día y otras que las estoy grabando de noche. Esto se debe básicamente al hecho de que los horarios de vuelo de las especies son muy variados, predominando desde el mediodía hasta la tarde antes del anochecer y después volviendo desde el anochecer hasta cerca de las 22-23 horas, es decir, 10 u 11 de la noche. Entonces ese sería el rango donde hay mayor actividad de vuelos de especies y donde tendrás más posibilidades de encontrar una especie acá en Argentina. Yo por mi parte les recomiendo que si quieren tener mucha más suerte siendo de zonas urbanas, busquen de noche. ¿Por qué? Porque de noche es cuando se da la mayoría de los vuelos de las especies que tenemos, por lo menos en el litoral argentino, siendo una de las horas más activas de esto, desde que se pone el sol hasta más o menos las 9 de la noche, 9 y media, 10 de la noche como mucho, es el momento en el que vas a encontrar una gran cantidad de especies. ¿Y qué es lo que da ventaja a la noche? El tema de la iluminación. ¿Por qué? Porque las hormigas, así como la mayoría de los insectos, se sienten atraídos por las luces para navegar. Generalmente esto se debe a que los insectos nocturnos utilizan las estrellas y la luna, las luces que ven en el cielo, para orientarse hacia arriba y volar. Entonces si tenemos faroles en las veredas, en el patio de tu casa
o luces en ventana, vamos a tener focos donde se concentren los vuelos, es decir, las hormigas van a ser atraídas por las luces, van a volar y aparearse bajo los focos. Entonces vamos a tener más posibilidades de encontrar a las hormigas ahí, a las reinas, por el hecho de que se van a congregar allí. Bien, ese sería mi consejo si vivís en una ciudad. En las zonas urbanas, menos urbanizadas o zonas rurales, vas a tener casi las mismas posibilidades dependiendo de qué parte del país estés. Si estás más al norte, va a aumentar más de encontrar especies diurnas. Por ejemplo, en mi zona, de día hacen vuelo masivo varias especies de Camponotus, de Feidoles, de Dorimyrmex, vuelan las Pogonomyrmex, que son diurnas, vuelan las Acromyrmex, que son las cortadoras de hojas, también diurnas. Luego por la media mañana, el mediodía y la media tarde vuelan también los que son los del género Atlas, que también son cortadoras de hojas y son las hormigas con las reinas más grandes que vamos a encontrar acá en Argentina. Son reinas gigantescas que parecen incluso avispas de tan grandes que son. Bien, ese sería mi consejo en cuanto a horarios de vuelo y lugares donde buscar. Bajo faroles de noche sería donde tendrás más posibilidades de encontrarte una reina. Ahora bien, respecto a qué reinas capturar, a pesar de que se dice en todos lados, y es algo cierto, de que si capturas una reina alada podés tener posibilidades de que esté fecundada, yo aconsejo de que si sos principiante te dediques a capturar las reinas que ya no tienen alas. ¿Y cómo se distinguen de las obreras o de los soldados? Por el simple hecho de que son mucho más robustas. Tienen que mirar que sean proporcionadas en cuanto a robustez, cabeza, tórax y gáster, es decir, su cabeza, su parte del medio y su parte de atrás tienen que ser proporcionadas y bastante robustas en esa zona. Eso como estándar, ya que la mayoría de las especies que vuelan son claustrales y son de esas características. Lo de semiclaustrales podemos tratar en un tema aparte, y lo de claustro y semiclaustro y demás. Pero ahora centrándonos en eso, capturar las reinas sin alas. Esa sería una manera de tener casi el 100% de posibilidades de tener éxito en fundar una colonia en cautividad. A la hora de capturar una reina hay que tener en cuenta algo para distinguirlas, además de lo que dije anteriormente del tema de la robustez y demás, que son más grandes que las obreras y soldados, es el hecho de que, por ejemplo, podemos encontrar una obrera de Camponotus mus, que es enorme, y al lado que haya una reina de Feidole bergi, que es casi del mismo tamaño que la obrera de mus. Entonces ahí también lo que podremos utilizar para diferenciar una obrera de una reina es el hecho de observarle en su espalda, a los lados, va a tener unas cicatrices que parecerán agujeros, que es donde estaban ubicadas las alas que se arrancó. Entonces esas cicatrices alares serán un buen indicador de que lo que tienes es una reina y no una obrera. El hecho de que tengan el tórax, es decir, su caja del pecho de la hormiga, sea robusto también, es otro indicativo de que tienes una reina y no una obrera o una soldado. Esa sería otra forma de diferenciarlas de las obreras y soldados. Otra característica que poseen que puede servirle es que la mayoría de las reinas, cuando caminan en el suelo, caminan en línea recta, lento o a gran velocidad. En cambio, lo que es obrera y soldado van a caminar dando pequeñas carreras y deteniéndose, que a simple vista lo vas a notar, que es básicamente por el hecho de que están siguiendo la senda de feromonas y de olores que dejan para guiarse en el terreno. Algo que la reina nueva no va a hacer, porque no tiene que seguir ninguna senda de feromona a ningún lado. Simplemente tiene que seguir caminando de forma constante hasta encontrar un lugar donde poder hacer su refugio y comenzar a fundar su colonia. Otra cosa que por ahí muchos me preguntan por el hecho de que yo tengo colonias en poliginia y demás, es el hecho de que si se pueden hacer las poliginias con especies que son monogínicas y tal. El tema de esto es que yo para un novato no lo aconsejaría, por el simple hecho de que la inexperiencia, sumado al hecho de que la especie naturalmente no posee más de una reina por colonia, estamos jugando con fuego y podemos causar muertes innecesarias de estos animales. Animales que, por cierto, son muy pocos los que logran sobrevivir y fundar una colonia exitosa en la naturaleza. Bien, viendo esta parte, les aconsejaría, si son novatos, no intentar poliginia con ninguna especie, esperar un año o dos, instruirte un poco más y de ahí decantarte por alguna especie tranquila que ya se sepa que puede
tolerar una poliginia y tener éxito en esa colonia. Por ejemplo, las especies que yo recomiendo más adelante, cuando tengan más experiencia para intentar la poliginia, sería Pheidole-Bergii y muchos de las Crematogasters. Pero principalmente les recomiendo acá en Argentina Pheidole-Bergii y algunas del grupo también Pheidole-Bergii que intenten la poliginia. Es una especie que el 100% de las veces que yo hice la poliginia, el 100% de las veces tuve éxito con esa especie. Así que para novatos, si quieren intentar poliginia, les recomiendo que esperen un poquito más, aprendan un poco más sobre las hormigas con colonias monogínicas y luego, si quieren arriesgarse a ingresar en el tema de la poliginia, en Argentina lo intenten con Pheidole-Bergii. Es una especie que se da muy bien la poliginia. Yo tuve 100% de éxito en todas las veces que lo hice, así que es la especie que recomiendo si se quieren decantar por intentar la poliginia. Luego de eso queda a criterio de ustedes si quieren arriesgar con otras especies, pero yo les diría esa. Ahora, para ir cerrando, otro tema controversial es el tema de que si no hay vuelo, ¿puedo sacar la reina de una colonia? Eso ya se vio en muchos otros canales que estuvieron hablando del tema, que no, es desaconsejable. ¿Por qué? En primer lugar, porque las colonias salvajes son partes vitales y funcionales de los ecosistemas. Es decir, que vas a estar degradando el ecosistema, arrancándole una parte, una pieza vital de su funcionamiento. Algo que es ecológicamente desaconsejable y es considerado delito. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre arrancarle la reina a un hormiguero y obtener una en los vuelos nupciales? Es muy sencillo. Una reina que ya fundó la colonia, como dije, es un pilar fundamental para el ecosistema, no solo por lo que dije anteriormente, sino por el hecho de que estas colonias van a madurar y en años futuros van a ser la base de los vuelos nupciales de la especie. Es decir, si vos exfoliás una colonia salvaje hoy, el año que viene esa colonia no va a participar en los vuelos nupciales, por ende se va a perder una gran parte de los alados que volarán y fundarán nuevas colonias. Es decir, vas a estar perjudicando a la especie en esa zona. Por ende, también es importante preservar estos hormigueros salvajes. Bien. Ahora, yendo al tema de las reinas que capturamos en los vuelos nupciales, es diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque las hormigas utilizan una estrategia reproductiva basada en la cantidad, no en la calidad. Es decir, que producen decenas o hasta cientos o miles de alados, dependiendo de la especie y el tamaño de la colonia, que van a volar de forma masiva en un periodo determinado, en un momento determinado. Y de este gran grupo de cientos o miles de individuos que vuelan, solamente un pequeño porcentaje va a tener éxito en fundar una colonia. El resto va a perecer por problemas individuales, de terreno, de ambiente, depredadores, condiciones climáticas no favorables para su desarrollo en un lugar desfavorable para la especie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, capturar una reina en ese momento del vuelo, después de que haya sido apareada con varios machos y contenga la cantidad de esperma suficiente para fundar una colonia y sostenerla en el tiempo hasta su muerte, esta extracción, es decir, de las nuevas reinas de la naturaleza, en los vuelos nupciales no perjudicaría para nada al ecosistema, ya que no estamos expoliando una colonia madura y estadísticamente las posibilidades de que esa reina sobreviva son mínimas en comparación a lo que sería una colonia ya madura, la cual tiene una supervivencia asegurada, salvo que la destruyamos de manera intencional. Las hormigas son animales fascinantes y creo que de niños a todos nosotros nos llamaba la atención estos insectos, cómo trabajaban, cómo se organizaban y demás. De hecho, yo desde pequeño en la casa de mi abuela había 2 colonias de Pheidole a las cuales las alimentaba, las observaba, las veía crecer y desarrollarse. Eran los primeros insectos con los cuales me interesé, pero jamás llegué a concluir la idea de mantenerlos en casa como mascotas, hasta hace unos años atrás, donde me comencé a informar y entré en este hobby. Pero es una gran forma de que la gente comience a interesarse por la naturaleza que les rodea desde un punto de vista muy diferente, que es desde el micromundo que nos rodea.
es decir, los ecosistemas microscópicos que tenemos a nuestro alrededor y que son vitales para el funcionamiento de los macroecosistemas de los cuales nosotros subsistimos de manera directa. En este caso, las hormigas no solamente son insectos sociales muy interesantes de observar, de estudiar y de los cuales podemos aprender muchas cosas que tal vez nos harían mejores como sociedad, y además de eso también son partes fundamentales de los ecosistemas y nosotros podemos entender mucho mejor cómo funcionan las interacciones bióticas dentro de un entorno. Las hormigas se encargan de regular las plagas, es decir, se encargan de controlar a otros animales que serían perjudiciales para los ecosistemas si estos se desbordaran. Por ejemplo, insectos que se encarguen de depredar a las plantas, las hormigas lo regularían. Además de esto, se encargan de regular los depredadores de ciertos insectos, como es el caso de las hormigas que cuidan pulgones. Tenemos el hecho de que muchos de estos insectos desarrollaron cosas que nosotros desarrollamos hace unos milenios, pero ellas las desarrollaron millones de años antes. Es el caso, por ejemplo, de las hormigas cortadoras que desarrollaron la agricultura muchísimo antes que la humanidad. O el tema de la ganadería, que muchas hormigas lo desarrollaron cientos de años, miles de años antes que el ser humano. Entonces, por eso son insectos fascinantes, no solo por su vital importancia en el ecosistema, sino también por todo lo que podemos aprender de ellos en términos biológicos y sociales. Sin más que agregar, y para que no sea más extenso el video, lo dejamos por acá. En una próxima entrega estaré tratando de mostrar mis colonias a cómo están. De hecho, voy a ver si dejo alguna toma o alguna fotografía de mis colonias polifínicas de Pheidolea aberrans, una especie que me habían dicho hasta el cansancio que no era posible obtener la poliginia. Lo intenté con una colonia de 4 reinas que ahora ya tiene obreras y están alimentándose bien y creciendo, y con otra de 10 reinas que también están yendo por el mismo camino del éxito. Entonces, sin más cargar, gente, dejamos el video por acá. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios y espero ya en un próximo video estar mostrándole una pequeña sorpresa. Y nada más que decir, un saludo a todos y nos vemos en un siguiente video.